Bien, nos encontramos con Antonio Carlín Salazar, dibujante de profesión, muy requerido por las agencias de publicidad aquí en Lima, para que nos cuente experiencias sobre su metodología de trabajo y sobre todo para algunas personas que de pronto les interese mucho el dibujo y quieran ejercerlo y vivir de repente una experiencia como la que él vive en estos momentos. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, aquí de antemano agradecerte por permitirnos llevar a ti aquí a tu estudio y de repente por medio de las preguntas hacer que la gente entienda más o menos cómo es el trabajo. Imagino que el trabajo del dibujante muchas veces es incomprendido, ¿cierto? Sí, es incomprendido, pero es apasionante también. Sí, entonces justamente llevándonos a eso, te voy a hacer unas preguntas para que son preguntas que normalmente la juventud, los niños nos han hecho para que tú más o menos puedas ilustrarlos cómo es la vida de una persona que se dedica al dibujo. ¿Tú más o menos de qué edad o desde cuándo te das cuenta que te gusta el dibujo? Bueno, ante todo, gracias por la entrevista. Bueno, yo he dibujado siempre, desde chico. Siempre me nació el dibujo. Siempre he tenido un lápiz en la mano, he dibujado a personajes, dibujado los cómics. Desde los 5 años he dibujado. O sea, tú desde que más o menos tienes uso de razón es que te das cuenta que dibujas. Y normalmente dime, ¿qué es lo que tú dibujas, sueles dibujar o qué empezaste a dibujar? Lo que empecé dibujando personajes de cómic. Me acuerdo que tenía un montón de hojas, ¿no? Y empezaba a dibujar sin parar personajes de cómic. Entonces imagino que tú eres de los que has visto todos los dibujos animados, todo ese tipo de cosas, superhéroes a doquier, me imagino, ¿no? Y de todos esos personajes, de pronto, ¿tú con cuál te sientes identificado? A mí hay muchos personajes que me gustan, ¿no? Los personajes, básicamente yo crecí con Superman y Batman. Esos fueron los con los que yo crecí. Había cantidad de cómics, tenía todo el material de esos personajes. Ahora hay muchos personajes más. Igual los personajes de Disney siempre me gustaron. Porque me ha gustado siempre hacer los dos estilos de dibujo, no solamente el más realista de cómics, sino el humorístico, caricatura, ¿no? De Disney. Ya. Dinos, también, de pronto, la vena artística, la vena del dibujo, de pronto, ¿a quién le heredaste? ¿Papá, mamá? ¿En tu casa son artistas de pronto? No, pero todos mis hermanos, mis dos hermanos son artistas. Mi hermano es el actor y mi hermana es bailarina de flamenco. Este es un dato muy importante, por si no sabían, Antonio Carlín, su hermano es Carlos Carlín, ¿no? Un conocido conductor de televisión, recordado muchas veces por Pataclown, ¿no? Entonces él es su hermano. Entonces ya nos damos cuenta que la vena artística viene de familia, ¿cierto? Así es, sí. Los tres nos hemos dedicado a una rama diferente del arte. Cada uno, yo el dibujo, mi hermano la actuación y mi hermana el baile. Y dinos, Antonio, ¿has ganado algún premio de pronto, algún reconocimiento por tu labor, por tu trabajo? Hace poco gané junto a José Núñez, hicimos una ilustración para el personaje El Invencible, una editora española, y ganamos al mejor dibujo, pues mejor ilustración. Él lo coloreó y yo lo dibujé, ganamos el primer lugar. ¿Y ese concurso fue a nivel nacional, fue a nivel internacional? No, internacional, por el Facebook. Mira, qué interesante, o sea que tu talento ha sido reconocido por, mira, lo que no pasa en el Perú, de repente acá en el Perú no te reconocen demasiado y en el extranjero sí, ¿cierto? Eso suele pasar, digamos, con todo artista en el Perú, tanto músico como dibujante, o aquella persona que se dedica al arte, normalmente no se puede vivir o no lo reconocen, ¿cierto? Claro, sí, pues es difícil conseguir ese reconocimiento, pero lo importante es que uno hace lo que le gusta. Claro, Antonio, y mira, dinos, de pronto tú de toda la gama de personajes que existen, ¿cuál crees tú que es el héroe pues, que de pronto sea más humano, o sea, tenga más pegada con la gente o con la que la gente se identifique más? Creo que el más humano es Batman, ¿no? O sea, es Batman. el que más al no tener poderes, es una persona conflictuada con una carga psicológica que es más cercano es un humano sin ningún poder, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace más asequible a la gente. Hay mucha gente que le gusta mucho Batman, por esos motivos. Claro, y te diré que mucha gente se identifica con el hombre araña en el Perú, al menos ¿sabes por qué? Porque dice que no tiene dinero. Sí, pues Todo el mundo es tiene el hombre araña, ¿cierto? Claro, porque esa fue un acierto de la Marvel de poner a los personajes con problemas más cotidianos, problemas de falta de dinero, problemas con las chicas, cosas que los hacían mucho más humanos que los personajes a los que estábamos acostumbrados.
Bien, Antonio, lo que la gente no sabe también es que ustedes, bueno, digo ustedes porque son un grupo que tienen una historieta, un cómic, ¿no? Llamado Los Sí, Implacables. Los Implacables. Háblanos sobre ese cómic que de pronto es muy interesante, sobre todo a mí particularmente, que me gusta también el dibujo. Bien, yo he visto el producto porque me han enseñado algunas cosas y me parece muy interesante. Cuéntale a la gente lo que de pronto, de lo que se trata Los Implacables. Ya, mira, Los Implacables fue, hace ya varios años, Perú 21 lanzó un concurso buscando al superhéroe peruano, creo que era la segunda edición, y participé yo como el personaje del Jaguar. Buscando al superhéroe peruano pensé que podía tener algo relacionado con Chavín de Huántar, y el Chavín de Huántar estaba relacionado con los felinos, que es algo que me gusta bastante. Y por eso creé el personaje del Jaguar. Se lo presenté, bueno, quedó en mención honrosa, pero no me quedé con el personaje. Y después con otros amigos que habían participado también en ese concurso, como Octavio Mendoza, que había hecho Laifun, conversamos. Laifun, Pues, el perro héroe. Famoso, el perro héroe. ¿Sí? Bueno, él lo convirtió en una especie de policía, un policía, un perro humanizado. Y los unimos para conversando, sí, vamos a hacer una historia, y ya hicimos una historia, se llamaba Cacería en el Muelle, y de ahí quedaron los dos personajes unidos. Poco a poco fueron uniéndose más personajes, que estaba el Corazón Oscuro de Leonido Alcácer, Nazca de Juliano Salazar, Eclipse de Omar Lapuente, O sea, el Cornucopio de Juan Carlos Silva. Los Implacables es la suma de varias ideas. Fue un conjunto es una iniciativa de varios dibujantes para sacar una historia. Ya. Entonces esa historia, con ese grupo se formó Nylam Comics y se empezó a hacer una historieta que se llama Nexus, Los Implacables Nexus, que está ahí en el blog de Nylam Comics, que se está trabajando, está yendo de a poco. Pero conversando con José Núñez, que es un gran artista, dijimos vamos a utilizar un personaje para hacer una historia, también igual, paralela, ¿no? Con los personajes. Entonces Octavio Mendoza puso a Laifun, yo con el Jaguar, Juan Carlos Silva con Cornucopio, Omar Lapuente con Eclipse. Y hicimos la historia de Los Implacables Pistaco. De pronto sería interesante, Antonio, que de pronto los Implacables fueran reales, ¿no? Imagínate Claro, también Perú con tanta delincuencia, con tanta inseguridad ciudadana. Y es más, me atrevería a preguntarte de pronto si existieran los Implacables, ¿contra qué flagelo actual lucharían los Implacables? Claro, creo que no le faltaría trabajo. De hecho que sí. No, desde marca, de extorsionadores, secuestradores. Y la mayoría están en el Congreso, te diría. No tenía... Y dime una cosa, Antonio, ¿en qué se inspiraron, en qué se inspiran, digamos, ustedes para hacer los guiones? Y esta pregunta me lleva a otra, ¿no? ¿Quién es el guionista? O sea, ¿cuál es su función? Mira, en la historia que estamos, que es la historia que estamos sacando, nos comprometimos a sacarla cada viernes, que era un reto, porque el trabajo que a veces no permite dedicarle tanto tiempo a un proyecto así personal, pero nos comprometimos a hacerlo cada viernes. Básicamente esta fue la iniciativa de José Núñez, y con él trabajamos los guiones y hemos tratado de hacer una combinación pues, de acción, superhéroes, algo de humor básicamente también, para que eso me parece que le da bastante riqueza, ¿no? Eso justamente te iba a comentar, o sea, los Implacables son personajes netamente peruanos, ¿no? Netamente peruanos, sí. Hay mucho criollismo, son Claro. personas como todo peruano, ¿no? Claro. Tienen un léxico inclusive y normal como cualquiera lo tendría, con sus anécdotas que todo el mundo lo puede tener y está plasmado en esto. ¿Han pensado de pronto imprimir una tira, no sé, sacarlo al mercado? Por ahora, sería muy importante. Sí, ¿no? por ahora lo tenemos solamente en la web, en la aventurajaguar.blogspot.com. Ahí estamos, cada viernes estamos sacando una página de Los Implacables. Todos los viernes entonces ustedes publican en su Todos blog, los viernes, ¿no? sí. Entonces este dato es importante. Todos los viernes los seguidores, la gente que le gusta el cómic, de aquí en un momento le voy a decir, vamos a editar el cómic, lo pueden ver en la página web, en los enlaces, lo vamos a poner para que lo puedan ver y puedan seguir esta serie de Los Implacables, que la verdad es muy buena. De aquí en un momento vamos a enseñarles los personajes que hay para que más o menos sepan cómo son y todo eso. Antonio, ¿qué te iba a preguntar?
¿Quién se encarga de pintarlo? ¿Quién es el guión? Ya. O sea, me imagino que tú te encargas de la parte artística. Yo del hago el ¿cierto? dibujo a lápiz y tinta. Dibujo y El tinta. guión lo sacamos con José Núñez, Ujú. que es el que se encarga también de poner los textos. Y empezó, en las primeras páginas empezó pintándolas él, pero ahora se ha unido al grupo Marielena Cariapasa y Julio Rebollar. Ya. Entonces Son los que actualmente manejan. ahorita los cuatro trabajamos en el proyecto. Ya. Solamente los cuatro. Solamente los 4. En el proyecto de Los Implacables de la historia del Pistaco, eso solamente trabajamos yo, Antonio Palmín, José Núñez, Marielena Cariapasa y Julio Robert. Antonio, dinos, ¿tú qué le podrías decir a los niños? Porque yo conozco bastantes niños que les gusta mucho el arte, les gusta mucho el dibujo, pero que a veces, como todo padre, o de repente la idiosincrasia peruana, todavía no toma conciencia o creen que el arte no es una forma de ganarse la vida. Yo creo que sí se podría hacer de acuerdo, no sé, pues no al empeño, al esmero que uno le ponga. ¿Qué le podrías decir tú a esos niños, esos jóvenes que de pronto aspiran a ser pintores? No solamente dibujar, sino de repente artistas plásticos, de repente en cerámica, hay una variedad de dotes artísticos. ¿Qué le dirías a esa gente tú? Bueno, ahora se ha diversificado, se ha ampliado bastante lugares donde estudiar, ahora con el 3D, con la computadora, o sea, hay bastante para desarrollarse en ese campo, de la ilustración, animación, dibujo, hay muchos, hay una cantidad de sitios donde estudiar, pero lo importante es que con esto uno trabaja su creatividad, hace lo que a uno le gusta. En mi caso, por ejemplo, a mí me parece increíble que tú puedas dibujar y darle vida a un personaje que trasciende más allá de la tinta y del papel donde tú lo estás haciendo, Claro. se transforma por el guión y por todo el argumento, las frases que dice, ya prácticamente adquiere vida. Eso me parece mágico. Claro. Ahora, gracias a José Núñez, ¿no? Con que le ponemos bastante humor y vida a los personajes. Y muchas de las cosas que se cuentan, imagino, son vivencias propias de ustedes, ¿no? Hay algunas, sí. Y los personajes que están ahí, de pronto, Hay algunos, ¿existen? algunos existen. Pues. ¿Ah, sí? Los héroes son ficción. Ya. Pero ahí está, por ejemplo, el maestro, que es un colega nuestro. Así, o sea que el maestro es una persona de carne y hueso que está caminando como todos por ahí. Ahí lo pueden ver en el Facebook de Los Implacables. Sí, caramba, eso es una opción muy interesante. O sea que, Ahí está él, después está el profesor Carlos Crisóstomo también, mira, caramba. que es el comisario, el policía. Así, todo eso. Mira, Después está, que Cornucopio es el personaje de Juan Carlos Silva, que es el mismo. Cuando se quita la máscara es Juan Carlos Silva. mira, eso suena muy interesante, Antonio. O sea, hoy en día yo recuerdo, bueno, yo siempre, y el que les comenta, el que les habla, también es artista, también dibujo, soy caricaturista, igual que los que no saben, más o menos nosotros nos conocimos justamente trabajando en una editorial, ¿no? Compartiendo roles laborales más de 12 horas, pero que nos permitió hacer un grupo de trabajo tanto José Núñez como Antonio Carlín, como Antonio Pomar, y el que les habla, bueno, Javier González, me está Javier olvidando, González. y por qué no me da mi amigo Juan Ángel Carlos Rojas, Silva. Juan Carlos Silva, Qué loco. personas que, ¿no? que de alguna manera hicimos una buena amistad y hasta el día de hoy nos venimos frecuentando. Sí. Dinos, ¿tú crees, Antonio, que antes era más difícil ser artista que ahora? Claro, antes era mucho más difícil. Ahora hay mucho más para hacer una carrera en base a eso, al arte. Ahora hay que en los campos del 3D, el diseño. Antes no había tantos sitios donde estudiar. Antes, por ejemplo, yo he visto también, que antes, por ejemplo, tú tenías que nacer dibujante para poder vivir del arte, ¿no? Hoy en día, o sea, tú no puedes saber dibujar, pero puedes pintar, aprender a Puedes pintar. pintar, hay programas en la computadora que te ayudan con todo eso. ¿Y cuál es de todos tus trabajos, cuál es el que tú sientes que es el mejor trabajo? O digamos, ¿para qué empresa importante de repente te ha reconocido ese trabajo? Bueno, de un trabajo que le tengo yo bastante cariño y bastante orgullo de haber participado en eso es los dibujos de Coquito. Coquito. Claro, yo solo empecé, yo le daba la mano con eso a mi gran amigo Jorge Alba. Y él trabajaba el color, yo lo ayudaba con los lápices y es un trabajo que me siento bien orgulloso de haber participado. Mira, Todos los Coquito, libros de Coquito. Coquito. Coquito es un libro clásico que lo hemos tenido todo el mundo, ¿cierto? Sí, empezamos cuentos, todos los cuentos de Imo.
he participado ¿Y ahí. para qué clientes o agencias de pronto la puedes nombrar que has hecho trabajos para ellos? He hecho trabajos para la mayoría de agencias de publicidad, en lo que es storyboards y shooting boards. Ya. Hay muchas agencias y productoras. Bueno, para la gente que no sabe, disculpa la interrupción, el Sí. shooting es el comercial en dibujo, ¿no? Es la secuencia en dibujo, que es el previo a la filmación. La filmación es el último paso, digamos lo que todo el mundo vemos en pantalla, pero el shooting es la idea, es el concepto plasmado en un papel en cuadro por cuadro. Entonces el shooting es la idea del futuro comercial. Entonces, el storyboard es de la agencia publicitaria y el storyboard es la agencia publicitaria. El shooting board es de la productora, cuando ya el comercial se va a hacer y ese dibujo ya tiene todas las indicaciones del director. ya, caramba, mira, entonces, por lo que veo, tú tienes más o menos ¿cuántos años de experiencia tienes tú en este mundo? No, 20 años. 20 años. 20 No, años. Sí. Y otro, me preguntaste qué trabajo le tenía bastante cariño. Uno es el Coquito y otro es normalmente mi desempeño mi carrera como dibujante siempre fue de trabajo de tipo infantil, niños, fábulas, cuentos, todas las cosas para niños, como lo de Coquito. Y el primer trabajo que tuve la oportunidad de hacer cómic un poco más, más realista fue con el trabajo de Los Héroes de Acero. Héroe de Acero. ¿Ese Héroes para de qué Acero. cliente fue? Fue para, a través de Plan B. Plan B, la agencia Plan Los cómics eran para Aceros Arequipa. Aceros Eran Arequipa. unos personajes que eran unos héroes de la planta de Aceros Arequipa. B. Ya. Y era un proyecto que la misma Aceros Arequipa realizaba, ¿no? para el personal. Ya. Antonio, cuéntanos cómo es más o menos tu metodología de trabajo, o sea, cómo es tu estilo, cómo empiezas a hacer un trabajo, o sea, ¿te lo imaginas? ¿Cómo lo plasmas en el papel? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo es, Claro, cómo una es vez el que tema? tengo el guión, la idea empiezo a pensar cuál es la idea, qué cosa es lo que voy a poner en la página, lo primordial, de acuerdo al guión, y de ahí empiezo a bocetearlo. Boceteo hasta que ya más o menos la página me guste el encuadre y toda la diagramación, y de ahí la defino. Yo trabajo a lápiz. Ahora sé que están trabajando en computadora, todo, pero yo mantengo clásico, todavía lo lo clásico. clásico, así como esa página, por ejemplo. En esa página yo trabajo todo en lápiz, lo dejo bien definido, entonces mi personaje, el jaguar, queda bien definido, y una vez que ya creo que está definido, la entinto. Y la entinto, le paso tinta. Estos son los lineales de los artes de Los Implacables. Los Gestapo. Implacables, Imagínate. O sea, tú inicias todo, primero que nada tienes que tener el guión ya bien definido. Sí, me baso en un guión y de ahí a veces Los Implacables conversamos y sacamos el guión ahí. O sea, simplemente una comparación, tú ya Y ya te lo vas nos imaginando, imaginamos qué va a ir en la página y lo dibujo. y lo plasmas en el papel. Claro. A otras veces sí me dan un guión escrito, pero en este caso lo sacamos así conversado. ¿Y para ti qué es más práctico, tener el guión en la mano o que te lo hablen? A veces en las dos formas, ¿no? Como con José yo tengo tanto ya afinidad, ya hablamos y ya vemos qué va a ir en la página y al toque lo planteo. Me parece fácil y parece fácil, pero en realidad créeme que yo sé que eso no es fácil porque de aquí en un momento le voy a enseñar con detalles más o menos la forma en la que él plantea un dibujo desde boceto hasta cómo la entinta, para que se den cuenta que el proceso es tedioso, es complicado y muchas veces incomprendido. Y por eso te voy a preguntar esto, Antonio, porque la mayoría de artistas tienen un grado de sensibilidad bastante agudo y también eso se refleja en el trabajo. ¿Crees tú que, por ejemplo, yo en este caso, digamos, si tú te estás triste en un momento, estás con preocupación o estás tenso, creo que se podría trabajar con normalidad o no es así? No, es mejor trabajar un buen estado de ánimo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces fluye el trabajo con mucha más naturalidad. Y si por otro tienes problemas sentimentales, amoríos, por ahí, no te permite trabajar A tranquilo. veces no te permite. Y eso, La preocupación no... Y eso es característico en todo artista, Sí, ¿no? Todo artista es muy sensible a eso, ¿verdad? Tienes que estar en buen
buen ánimo y buen estado de ánimo, ¿no? Para dibujar, los trabajos, los personajes salen mucho mejor. Antonio, ¿cuál crees tú que es la característica de todo artista en realidad? ¿Cuáles son las principales características? Bueno, puede ser muy alegre, muy Yo me he dado divertido. cuenta que la característica que compartimos todos nosotros es sentido del humor, jovialidad, todos tenemos algo de niño. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Yo creo que en el fondo todo artista tiene algo de niño, y sobre todo en tu caso, que tú, por ejemplo, he visto que dibujas con el estilo de Disney a la perfección, ¿no? Eso es algo muy difícil, digamos, de entender. O sea, yo particularmente, yo no puedo dibujar ese tipo de estilo, ¿Te ¿no? acuerdas que conversábamos sobre Claro, eso? o sea, maneja uno de estilo, por ejemplo, y eso es algo que yo no podría plasmar, y tú lo plasmas. ¿Y a qué se debe esa sensibilidad? O sea, de pronto tú has visto el estilo Disney desde pequeño, Siempre te has me identificado con ese estilo, Claro, yo ¿no? creo que fuera una época donde el dibujante trataba de poner en el dibujo toda la sensibilidad, que los personajes transmitieran sensibilidad, fueran agradables para los niños, para la gente en general, para que lo vieran. Tenían que transmitir Ternura. claro, ternura, sobre todo, Principalmente para los niños. movilidad, que sean bonitos, agradables a la vista. Ahora estamos en un tiempo un poco que han variado un poco las cosas, creo. Es lo que te iba a decir, hoy en día como que esa parte se ha perdido un poco, ¿no? Se ha perdido un ¿Tú poco. te has dado cuenta que hoy en día la mayoría de cómics o las tiras animadas resalta un poco más la coyuntura actual, ¿no? La delincuencia, por ahí el trazo es un poquito más fuerte, ¿no? Los personajes son Ya más los personajes reales. ya no son tan ingenuos como antes. No son tan, ahora ya tienen más malicia y en su mismo diseño son más toscos, Sí, ¿no? grotescos. Y eso poco, se hasta debe a cierto la, a la- punto a la grotescos. actualidad, ¿cierto? Eso, Al momento actual que yo veo eso. A mí me ha pasado, pues cuando yo a veces dibujo un personaje que tenga un poco que se le vea tierno, así, como que me dicen, no, un poco más, que le quite un poco de líneas, que lo haga diferente. Que lo haga más grotesco, en otras palabras, ¿no? No, más grotesco. Porque como que lo tierno y lo sensible hoy en día no vende, en Ya, otras palabras, ya ¿no? no venden. Ya Claro, no en venden. temas de publicidad eso es grave, ¿no? Hoy en día todo el mundo que busca un cómic porque realmente quiere vender algo, ¿no es cierto? Vender la idea. Sí, sí. Bien, Antonio, entonces yo de aquí te voy a pedir que por favor nos muestres tus trabajos, ¿no? Tu trazo sobre todo, tu entintada, para que la gente tenga una idea más real de cuál es tu trabajo, ¿no? A partir de ahí, teniendo un público que ya conozca los personajes y que sepa el estilo de la historia, ver la forma de imprimirlo. Ya, y digamos, al día de hoy, ¿qué se necesitaría para que tu cómic o para que el cómic salga y sea conocido? ¿Necesitaría que de repente inversión privada, auspiciadores? Ahorita podría ser, claro, un auspicio para poderlo imprimir. Ahora se está siendo conocido por el Facebook y nos ha ido bastante bien. ¿Puedes darnos la dirección exacta del Facebook o la forma de encontrar el blog? El blog es aventurasjaguar.blogspot.com. Ya, ¿y en el Facebook cómo lo Y encontramos? en el Facebook como Los Implacables. Bien. Es un trabajo hecho en conjunto con José Núñez, María Elena Cariapaza, Julio Rebollar y yo. Listo, Antonio. Entonces, unas palabras finales para la gente que va a ver todo este video, va a escuchar el audio, lo va a ver en la página de www.maximlarevista.com para que te puedas despedir de ellos y de pronto dejarles un consejo último. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a ti, Antonio, por la entrevista. Y bueno, decirles a todos que no dejen de disfrutar su parte de niño, ¿no? Que siempre le da buenas satisfacciones, que hagan lo que les guste y que disfruten de los dibujos y de la magia que tiene la ilustración y el cómic. Listo. Bien, Antonio. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Hasta una próxima oportunidad. Mío, como siempre. Ya, hasta luego, hermano. Cuídate. No, ahí no. Al lado.